pudiese hacer una oración. Aleluya. Te amo, Dios Espíritu. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta tarde tan preciosa donde tú nos estás bendiciendo. En esta tarde, Señor, te ruego que tú tomes tu lugar. Como decía tu siervo, Señor, anula toda voz de hombre y que seas tú quien nos hable. Por favor, Señor. Porque una sola palabra tuya, Dios mío, puede restaurar aún el altar más destruido, Señor. Te quiero rogar por mi hermano para que tú lo uses, Señor, de una manera poderosa como instrumento en tus manos, Señor, y que le sea fácil tu palabra en su boca, Señor. Gracias por él, por su ministerio. Sigue bendiciéndolo y usándolo en el nombre de Jesús. Aleluya, amén. Amén Padre, y amén. Gloria al Señor. Amén. Bueno, antes de entrar en lo que yo les quiero decir, me gustaría hacer un paréntesis en un par de textos, en el verso 37 y en el verso 38 y 39. ¿Vale? En el verso 37 dice la palabra del Señor que somos más que vencedores. Siempre nos lo han predicado y es verdad y está muy bien, pero el texto no se queda ahí. El texto sigue más adelante y dice: por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo, única y exclusivamente por medio de Cristo, como nosotros podemos obtener la victoria. Amén. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Amén. Separados de Cristo, nada somos. Dice nuestro Señor Jesús en el capítulo 15 del libro de Juan: yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos, y separados de mí, nada podéis hacer. Por lo tanto, querida iglesia, nuestra victoria ante cualquier tipo de circunstancia que nos pueda golpear, ante la angustia, la tribulación, ante la escasez, ante cualquier tipo de problema, no está basada ni en mis fuerzas, ni en mis recursos, ni en mi conocimiento de la Biblia, ni en mis años de evangelio. Nuestra victoria viene única y exclusivamente por medio de Cristo, Amén. por medio de aquel que nos amó. Amén. Así es. La victoria ante el pecado, escúchenme, no viene porque yo esté llevando o intentando llevar una vida santificada, que es bueno y hay que santificarse y hay que consagrarse cada día. Pero la victoria ante el pecado no viene porque yo me esté consagrando, viene porque Cristo derrotó al pecado en su propia carne por mí. Amén. En otras palabras, la victoria ante el pecado no viene por medio de una santificación progresiva, viene por medio de una santificación posicional. Es decir, que estando en Cristo somos más que vencedores ante el pecado y ante cualquier tipo de circunstancia. Amén. Entonces, ¿para qué sirve la santificación progresiva? Para vencer las tentaciones que nos quieren llevar a pecar. Pero la santificación posicional es la que nos hace vencedores ante el pecado. Porque si no estamos en Cristo, miren, iglesia, no es lo mismo estar en Cristo que venir al culto. Porque mucha gente quiere vencer al pecado viniendo al culto. Y siempre tropieza y siempre cae, siempre la manga. Sí, Señor. Pero el que está en Cristo, dice la palabra del Señor, que es más que vencedor. No por sus méritos, no por sus obras, no por sus recursos, sino por medio de Cristo. ¿Y saben por qué? Porque Cristo nos dio la victoria por medio de su padecimiento. Él nos dio la victoria por medio de su persecución, por medio de su sangre, por medio de su muerte y por medio de su resurrección. Él y solamente Él fue el único que venció todo tipo de circunstancias, venciendo en la cruz del Calvario por amor a usted y a mí. Por lo tanto, no nos podemos atribuir ningún mérito de haber pasado por algún problema, por alguna ruina y haber salido en victoria. Ese mérito no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Cristo. ¡Qué bien! Los que crean, que le den un aplauso, aleluya. Te amo, Dios. Y dice en el 39, acaba el texto diciendo: el amor de Dios en Cristo Jesús. El amor de Dios en Cristo Jesús. Es decir, que en Cristo y a través de Cristo es como podemos disfrutar de un amor puro, pleno y genuino de Dios. Solamente en la persona de Cristo es donde se expresa el amor complaciente de Dios. Aleluya. Porque en mí no hay nada bueno para que Dios me ame. ¿Qué les parece? No hay nada bueno en mí para que Dios me ame. Muy bien. Dios me ama porque me ve en Cristo y puedo disfrutar de ese amor complaciente porque estoy en Cristo. ¡Qué bien! Pero dice la palabra del Señor
en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y es verdad que Dios amó a todo el mundo con un amor de benevolencia. Pero solamente los que han creído en el Hijo pueden disfrutar de ese amor de complacencia, de ese amor puro, pleno y genuino de Dios. Muy bien. Qué bien. Solamente en Cristo se expresa todo el amor de Dios. Y como he dicho, en mí no hay nada bueno para que Dios me ame. Porque si Dios por un momento, para mirarme a mí, a este que está aquí, apartara la mirada de Cristo, me consumiría con su ira. Porque en mí solamente vería mi depravación, mi pecado, mi corrupción y mi naturaleza adámica. Claro. Pero menos mal que Dios nos ve en Cristo. Aleluya. Y nos ve en la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Por eso nos ama Dios con un amor de complacencia. Qué bonito. Miren, ¿a cuántos les gusta el café? Que levanten la mano. ¿A cuántos les gusta el café? Pero las que lo preparan bien son las hermanas, ¿eh? Cuando las hermanas van a echar el café, ponen un colador. Y en el colador se quedan los granos del café y los pozos del café. Porque si echan el café con pozos, las matamos. Se quedan los pozos y los granos del café. Pues en el colador de Cristo se quedaron los pozos y los granos de nuestra ¡Qué tradición, bien! de nuestro ¡Santo! pecado, de nuestras rebeliones y de nuestra desobediencia. Por eso nos ama Dios, porque nos ve a través de la sangre de Cristo, a través de la cruz, nos ve a través del sacrificio del Calvario. Gloria al Señor. Aleluya. Por eso nos ama Dios. Y todo aquel que está en Cristo, dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8 y verso 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Aleluya. Un dato solamente. En la Biblia Reina Valera dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y leyéndolo así, parece como que hubiera una condición para estar en Cristo. Parece un texto condicional. Pero en otras versiones no aparece los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aparece en el verso 4. Porque el no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no es una condición para estar en Cristo. Es el resultado de estar en Cristo. Muy bien. Claro. Si lo leemos aquí, parece como que hay una condición para estar en Él, y para estar en Cristo te ama por encima de tu condición. Aparece en el verso 4, en otra versión, como el resultado de estar en Cristo, es decir, que aquel que está en Cristo no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Los que lo crean le dan ese aplauso al Señor. Aleluya. Entramos en lo que les quiero hablar, ¿vale? Voy a ir muy rápido. 5 minutos, déjenme. El apóstol Pablo menciona varias circunstancias que al ser humano, en su mente carnal, en su mente finita, en su mente humana, puede llegar a pensar que nos puede separar del amor de Dios. Pero Pablo, en el capítulo 8, verso 35, no está hablando de un amor del hombre hacia Dios. Está hablando de un amor de Dios hacia el hombre. Por eso empieza el texto y dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Él? No dice del amor a... Porque si dijera el texto, ¿quién nos puede separar del amor a Cristo? Sería un amor mío hacia Él. Y mi amor hacia Cristo es un amor condicional, es un amor egoísta. Que depende de las circunstancias y de las situaciones. Que si me va bien la economía le amo, y si no me va tan bien, pues no le amo tanto. Pero el amor de Dios hacia mí es un amor incondicional, eterno, infinito e inmutable. Y empieza diciendo, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Y ahora empieza a nombrar varias circunstancias y empieza a decir, la tribulación, no. Dice la palabra del Señor en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Pero si leemos este texto literal, podemos llegar a caer en el error de que la salvación es por obras. Que por pasar por tribulaciones vamos a llegar al cielo, pero es que eso no es así. Porque yo en medio de mi tribulación me puedo apartar. En medio de mi tribulación puedo rebelarme en contra de Dios. En medio de una situación difícil puedo negar la fe y puedo apartarme, como algunos de los discípulos en medio de la persecución de la iglesia, que abandonaban la fe por miedo a ser quemados o por miedo a ser metidos en el circo romano. Entonces, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo aquí?
cuando dice es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Lo que el apóstol Pablo estaba hablando era por perseverar en nuestra fe ante tales circunstancias que nos puedan estar rodeando. Lo que el apóstol Pablo estaba queriendo decir es que la tribulación no es un fin para la salvación, es un medio que Dios ha elegido para manifestar una fe salvífica, es un medio que Dios ha elegido para probar nuestra fe. Pues dice la palabra del Señor en 1 de Pedro capítulo 1 y verso 7, que nuestra fe tiene que ser probada como el oro, y el oro se prueba en el fuego. Por lo tanto, la tribulación es un medio que Dios ha elegido para que manifestemos una fe salvífica. ¡Qué bien! Para que manifestemos una fe genuina. Bonito. Aleluya. Bonito. Le ha venido un problema en casa. Le ha venido una ruina. Un problema muy gordo. Y usted ante ese problema y ante esa ruina no se ha rebelado. Usted no ha abandonado la fe. Usted ha seguido cada día viniendo a este lugar a adorar al Señor. Usted ha seguido perseverando en la fe. Ha venido cada día al culto a levantar sus manos aunque a veces no entendiera la situación por la que estaba pasando. De eso es de lo que está hablando este texto. Por perseverar en nuestra fe ante tales circunstancias que nos puedan golpear. Gloria a Dios. Porque hay veces que donde no llegan nuestras palabras, llega nuestro testimonio. Sí, Porque a veces queremos evangelizar con palabras y no llegamos. Pero a veces nuestro testimonio hace más que las De palabras. acuerdo. Porque nos ven los de la calle y ellos han estado pasando por un problema y están en depresión y están en ansiedad con pastillas. Y ahora ve a algún hermano o alguna hermana que tiene un problema 10 veces peor y viene con una sonrisa. Y viene con sus manos levantadas. Y esa actitud de contentamiento puede atraer a esas personas a Cristo. Muy bien. Donde no llegan nuestras palabras, llega nuestra conducta y nuestro testimonio. Aleluya. Bonito. Aleluya. Qué bien. Ahora dice Pablo, la angustia, no, porque dice los Salmos capítulo 50 y verso 15, aclámame en el día de tu angustia, y yo te libraré, y tú me honrarás. Por lo tanto, en medio de una angustia tenemos un Padre Celestial que nos ama, al Amén. cual podamos acudir. Porque miren, es bueno tener a Dios como Rey soberano, como Todopoderoso, como Salvador, pero mejor es tenerle como Padre Celestial. Poder acercarnos a Dios con esa confianza, Aleluya. como se acerca un hijo a un padre. Ahora dice, el sufrimiento tampoco. Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 2 y verso 3. Le dice el apóstol Pablo a su hijo en la fe Timoteo, Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de nuestro Señor Jesucristo. Le está mandando sufrir. Le está avisando Pablo que va a tener que pasar por persecución. Le está avisando Pablo que va a tener que pasar por angustia, por desnudez, por hambre, por frío, por muchos calvarios. Pero le está diciendo, es necesario que sufras. Porque la misma gente que te va a perseguir, si ven en ti una actitud de cristiano, quizás se puedan convertir. Y déjeme aplicar algo aquí para nosotros. Hay veces que por el nombre de Cristo muchas veces nos va a tocar sufrir en ciertos aspectos de la vida. Porque a lo mejor tenemos familiares que son inconversos y no entienden nuestra actitud a la hora de levantar nuestras manos en medio de una ruina. A lo mejor no entienden nuestra conducta en medio de una situación difícil en casa y se enfadan contigo. Pero nosotros, como amamos al Señor, tenemos que levantar el nombre del Señor Aleluya. ante cualquier tipo de circunstancia. Te adoramos a ti, Jesús. Te honramos. El frío, la desnudez, ninguna de esas cosas. Miren, el apóstol Pablo está hablando en primera persona de algo que él mismo ha vivido en su propia carne. Él mismo ha pasado por todas estas experiencias. Miren, dice la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo 11 y verso 24. Una pequeña biografía del apóstol Pablo. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligros de minación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Por todo eso ha pasado el apóstol Pablo, pero aún así tiene que decir, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principios,
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Aleluya. Dios te ama. Amén. Dios te ama. Amén. Y quizás se lo hayan dicho tantas veces a lo largo del día o de la semana que parece que ha perdido importancia que te digan Dios te ama. Pero si por un segundo nos parásemos a meditar cuando nos dicen Dios te ama, veríamos a Cristo clavado en la cruz del Calvario diciendo, Padre, perdónalo porque no saben. Gloria a Dios. Si por un momento nos paráramos a meditar cuando nos dicen Dios te ama, veríamos a Jesucristo recibiendo los golpes que nosotros merecíamos, llevando la corona de espinas que nosotros merecíamos, siendo latigado con los látigos que nosotros merecíamos, siendo clavado con los clavos que nosotros merecíamos. Pero es que Cristo hizo todo eso porque te amó. Él decidió dejar la gloria celestial que tenía en el cielo y venir a la tierra a morir tu muerte para que tú puedas vivir su vida. ¿Han oído bien? Cristo murió mi muerte para que yo pueda vivir su vida. Gloria a Dios. Dios trató a Cristo de la manera que me tenía que haber tratado a mí por llevar una vida pecaminosa, para poder tratarme a mí como que hubiera llevado la vida impecable de Cristo. Dios aplastó a Cristo en la cruz con una ira sin misericordia, para poder tratarnos a nosotros con una misericordia. Gloria a sin Él. ira. Gloria a Dios. ¡Qué bien! Aleluya. Y ahora yo les digo, Dios te ama. Amén. Cada vez que te digan Dios te ama, cierra los ojos, lleva la mente a la cruz y da gracias al Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Pablo entendió una cosa que todos nosotros tenemos que entender hoy. Y es que la victoria ante todas las circunstancias que pasó en su vida no se debía ni a su conocimiento de la ley, ni a sus esfuerzos humanos, ni a sus recursos. Pablo entendió que la victoria venía por medio de la posición en Cristo. Es decir, que estando en Cristo somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Señor, gracias, y que el Señor les bendiga.